Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad seguiré hablando de política internacional, pero en esta ocasión sobre un próspero país de Latinoamérica, hoy llamada Patria Grande. Y me refiero a Ecuador en el siglo XXI y sus nuevos desafíos para el tercer tiempo de la Alianza País. Rafael Vicente Correa Delgado es economista y político ecuatoriano. Es el actual presidente de la República de Ecuador. Políticamente se sitúa ideológicamente en la izquierda nacionalista, similar a sus homólogos de Venezuela, Hugo Chávez, y de Bolivia, Evo Morales, definiéndose como neodesarrollista y humanista cristiano. Correa fundó el movimiento Patria Altiva y Soberana al inicio de la campaña presidencial en 2006. Recordemos que es un movimiento político con el cual se consignó presidente y, tras modificar la Constitución del año 1998, en el año 2008 logró la mayoría política en la Asamblea Ecuatoriana. Elegido presidente de Ecuador en dos ocasiones. La primera después de superar en la segunda vuelta electoral, allá por el 26 de noviembre de 2006, al candidato Álvaro Noboa, con el 57% de los votos, y la segunda, en una sola vuelta, el 26 de abril de 2009, con el 51,9% de los votos contables. El presidente de Ecuador se sometió a un referéndum constitucional para crear el nuevo Ecuador. El camino que recorrió es el mismo que tomaron Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia o Daniel Ortega en Nicaragua. Correa promovió leyes para reformar el sector financiero, el petróleo y el de medios de comunicación, entre otros. Promulgó una constitución nueva, muy avanzada desde el punto de vista de los derechos sociales. El 30 de septiembre de 2010, miembros de la policía ecuatoriana que protestaban por una ley que fue derogada el día anterior por el Ejecutivo, les retuvieron durante varias horas en el hospital donde había acudido tras ser agredido por alguno de sus miembros. Dijo entonces que del hospital lo sacarían como presidente o como cadáver, y aseguró que no perdería su dignidad. Incluso llegó a recibir a una delegación de los policías sublevados, aunque al final no se llegó a ningún tipo de acuerdo. Mientras tanto, simpatizantes del presidente intentaban romper ese cordón policial que custodiaba el hospital para rescatarlo. Las fuerzas de seguridad sublevadas respondieron con gases lacrimógenos contra esos manifestantes. Posteriormente, decenas de miembros del ejército llegan a las inmediaciones del hospital y se enfrentan con los policías hasta liberar al presidente, al que trasladaron al Palacio de Corondelet, desde donde se asomó al balcón para dirigirse a centenares de sus partidarios congregados en la Plaza Grande, que justamente ondeaban banderas de Ecuador. Rafael Correa se proclamó ganador absoluto de las elecciones celebradas el 17 de febrero de 2013 con una victoria contundente, 56,7% de los votos, mientras que su principal opositor, el banquero y financista Guillermo Lasso, se hizo con el 23,3%. Correa, según sus propias palabras, hará irreversible la revolución ciudadana que inició en 2007 durante su mandato. Cargos. Primero, es de hacer recordar que fue ministro de Economía y Finanzas de Ecuador. Además, es el 42º presidente de la República de Ecuador desde el 15 de enero de 2007 al 24 de mayo de 2017. Y también
Es el segundo presidente pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas desde el 10 de agosto de 2009 al 26 de noviembre de 2010. Realizó estudios primarios y secundarios en el Colegio Católico San José, La Salle, de la ciudad de Guayaquil. Es economista en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, en 1987. Tiene un máster en Artes de la Economía en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, de 1991. Tiene un máster en Ciencias de la Economía de la Universidad de Illinois, de 1999. Y tiene un doctorado en Filosofía Económica, también de la Universidad de Illinois, en el año 2001. Aparte, maneja fluidamente los idiomas inglés, francés y quechua. Publicaciones. Es de recordar que el presidente Correa, aparte de ser un docente universitario de varios años, también es escritor y justamente ha escrito libros tales como La vulnerabilidad de la economía ecuatoriana, hacia una mejor política económica para la generación de empleo, reducción de la pobreza y desigualdad. Y además, el otro libro, El reto del desarrollo, donde se plantea, ¿estamos preparados para el futuro? Recordemos también sus artículos científicos, sus ponencias en artículos para publicaciones no científicas y comentarios sobre artículos académicos, dadas sus largos años de experiencia como docente. Recordemos que, históricamente, el sistema político ecuatoriano se había constituido o construido en torno a las provincias y en el mejor de sus alcances a regiones, aunque de esta manera se impedía a los actores políticos desarrollar fuerzas políticas de alcance nacional. Además, era inédito el triunfo de una fuerza política que ya había gobernado. En este respecto, el caso testigo de Ecuador no tiene parangón. Es que antes del acceso de Correa al poder, ningún partido político que había pasado por funciones de gobierno pudo retornar a la presidencia. Es que a partir del periodo electoral abierto en la primera elección de Correa allá por el año 2006 y la aprobación de la Constitución de 2008, puso a prueba la articulación entre las demandas populares y la voluntad de cambio de la propuesta de Alianza País. Es que tal articulación diezmó a las élites y partidos dominantes y logró reducir su influencia de estos justamente en las deliberaciones constitucionales. La Carta Magna trazó el horizonte normativo para viabilizar la salida del neoliberalismo, fortalecer al Estado, encaminar una serie de reformas que robustecieran al poder de control público sobre las fuerzas del mercado y elevaron el nivel de soberanía decisional del poder civil sobre la política pública. Las negociaciones de la deuda externa, el desmontaje de las regulaciones ortodoxas que bloqueaban el ahorro nacional para poder promover el desarrollo interno y una nueva política tributaria, recordemos en un contexto internacional marcado por los altos precios del crudo, me estoy refiriendo al petróleo, robustecieron los recursos fiscales y permitieron hacer de la inversión pública la principal palanca para dinamizar la economía y apuntalar el gasto social. De este modo, el país ha asistido a una reconfiguración de la matriz del poder social que se decanta, entre otros factores, en la autonomía del gobierno del Estado respecto a específicos intereses y en la reorientación de la agenda pública, distante ya de la austeridad fiscal, la desregulación y la primacía de los intereses financieros sobre el conjunto de la economía. Las políticas redistributivas reconstruyen a la vez una matriz de inclusión social, una política salarial progresiva, aumentando el poder adquisitivo, continuidad de subsidios, combinación de políticas universitarias justamente focalizadas hacia la protección social, que se fundan justamente en el imperativo de reducir la pobreza
y procurar mayores niveles de igualdad. La inclusión social se consolida. Mientras el país alcanza tasas de crecimiento entre el 5 al 8%, registran los niveles de desempleo urbano más bajos de la región. La riqueza social beneficia un amplio conjunto de sectores y clases sociales. Se amplía el margen de la confianza ciudadana en la acción pública. Esta última toma forma material en el Estado y no se limita entonces al voluntarismo de la conducción política, como repite el pensamiento conservador en su evocación del alucinante carisma del líder. Para finalizar, recordemos lo dicho en párrafos anteriores. El presidente Correa promovió leyes para reformar el sector financiero, el petróleo y el de medios de comunicación, entre otros. Y promulgó una constitución nueva, muy avanzada justamente desde el punto de vista de los derechos sociales. Continuamos en Entre Nosotros.